Mientras abrimos la escritura hoy, hermanos, a segunda de Timoteo, el capítulo 4, no quiero sino, hermanos, pensar en cómo Dios, en una manera soberana, ha dirigido al pastor Moisés cuando estaba con el pastor Blair, desarrollando los pilares para cómo se vería el ministerio conjunto, de los cuales nacieron los pilares sobre los cuales Eclesía, como iglesia local, se remonta. No son pilares humanos, hermanos, son pilares que la Escritura nos da. Miramos, hermanos, que el primer pilar es la palabra de Dios. Lo que Dios nos enseña acerca de Él y su revelación, de su carácter, su santidad, su persona. Cómo es un espejo para que nosotros veamos nuestra condición pecaminosa y la obra de Cristo. La palabra es, hermano, aquello donde está montado, es el fundamento que nos habla del verdadera piedra angular, quien es Cristo. El evangelio, la obra que Cristo hizo para reconciliarnos a nosotros y darnos una identidad en Él, una relación con Dios. Y hoy llegamos al tercer pilar, hermanos, y es el ministerio pastoral, el ministerio efectivo, el ministerio fiel. Los líderes humanos que Dios pone en la iglesia local para la edificación del cuerpo, para que velen la sana doctrina, para ayudar a los hermanos a caminar conforme a lo que Dios dicta y demanda en la palabra. Y la semana que viene miraremos entonces lo que significa comunidad como iglesia. Y mientras hoy yo estaba orando por el texto, había hablado con el pastor Moisés, habíamos contemplado varias porciones de escritura y Dios me siguió trayendo a segunda de Timoteo, el capítulo 4. Y es interesante porque acabamos de terminar la primera epístola de Timoteo. Ahora, hermanos, ya el texto lo leímos y no voy a tomar tiempo, lo vamos a ir leyendo según yo voy predicando. Pero quiero que entendamos qué es la epístola, la segunda epístola a Timoteo. Porque es el libro último que escribe, el último libro, la última epístola que escribe el apóstol Pablo antes de ir a la muerte. Él sabía que su tiempo había llegado, que Dios, hermanos, ya estaba listo para llevarlo ante su presencia. Y es, hermanos, en inglés le llaman the last will and testament. Es la última voluntad o el testamento que él está dando a aquel que era su protégé, a Timoteo, a un joven a quien él llama su hijo en la fe. Y está haciendo una epístola, quizás la epístola más personal. Nos muestra a nosotros cómo el apóstol Pablo trata de animar, alentar a un joven predicador en lo que es el ministerio o el servicio a que Dios le había llamado. En esta epístola, hermanos, encontramos 4 cargos que Pablo y Dios a través del apóstol Pablo le hace a Timoteo. En el capítulo 1 vamos a encontrar, hermanos, un cargo que es personal. Y tú dices, ¿por qué es un cargo personal, hermanos? Porque en ello encontramos, hermanos, lo que Pablo está directamente dirigiendo a Timoteo. Si tú miras ese capítulo, nos dice a nosotros, hay palabras claves que podemos ayudar, que nos ayudan a identificar lo que Dios está diciendo a Timoteo. Si tú notas en el versículo número 6, le dice a Pablo, a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es un cargo, hermano, que dice, tú tienes que avivar ese fuego de un don. Le dice en el versículo 8, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, no te avergüences. En el versículo número, en el capítulo 2, por ejemplo, podemos encontrar que Pablo vuelve y continúa hablando con Timoteo. Y según el capítulo 1 le da un cargo personal, en el capítulo 2 le da un cargo práctico. Es decir, le dice, esta es la manera en que tú debes descargar el ministerio que Dios te ha dado, cumplir con tus funciones pastorales. Y comienzas a mirar que le dice en el versículo 1, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús.
el lugar o el centro de fortaleza para cualquier pastor o para cualquier persona que está sirviendo al Señor es Dios, no son los hombres. David, cuando tuvo dificultades, fue y se fortaleció en Jehová, el Dios que él conocía. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Le dice, hermanos, a él que se acuerde de Jesucristo en el verso 8. Le dice en el versículo número 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero. Es algo práctico. Le dice en el versículo 18, le dice, donde le dice, huye de las pasiones juveniles. En el versículo, no recuerdo cuál versículo, pero dice, huye de las pasiones juveniles. Hermanos, está dándole un cargo personal. En el capítulo 13 da un cargo profético, debe saber esto. En los postreros días habrá hombres, y le habla de 3 tipos de amor que el hombre va a manifestar en los postreros días. Nota que le dice, amadores de sí mismo. Óigame, no vivimos un tiempo donde el hombre vive para sí. Se ama a sí mismo por encima de todas las cosas. Le dices avaros, eso se llama amadores del dinero. Y le dice amadores de los deleites más que de Dios. El hombre vive para deleite personal, porque se ama a sí mismo, porque ama el dinero. Dice, esto va a suceder en los postreros días. Pero cuando llega al capítulo 4, hermano, Pablo le dice en el versículo 5, cumple tu ministerio. ¿Y de qué esto habla? Habla del cargo pastoral. Pablo había dejado a Tito en Creta para que estableciese ancianos, pero había enviado a su hijo Timoteo a la iglesia en Éfeso para que fuese su pastor, para que fuese su guía, para que los ayudara, para que los entrenara, para que los dirigiera. Y aquí encontramos el cargo pastoral. Y cuando nosotros, o yo meditaba en lo que significa un pastorado eficaz, un pastorado significativo, un pastorado fiel, Dios me trajo este texto porque la definición de lo que es ser un pastor fiel no está, hermano, en cuántos grados universitarios tenga el individuo. No está, hermano, ni siquiera en cuánto logre alcanzar o cuánto lo conozcan a nivel nacional o mundial o internacional. No, hermanos, en todos los reconocimientos que reciba. No está, hermanos, en todos los accolades en inglés, no sé cómo viene esa palabra, pero en todos los reconocimientos humanos que pueda tener detrás de su título. Hermano, está en que fue un ministro fiel del Señor Jesucristo. Su recompensa y su galardón no está en el reconocimiento de los hombres. Su recompensa y galardón está en Jesucristo, en Dios. Y este texto, hermano, para mí es especial porque comienza este párrafo con Jesús y con Dios y termina con Jesucristo y con Dios. Es un círculo completo. Y el ministerio pastoral tiene que comenzar con Dios y tiene que terminar con Dios. No es como comenzamos, es como terminamos. Y muchas veces en el camino y en el desarrollo pastoral, según los hombres van creciendo y van desarrollándose y más personas les van conociendo y más personas les van desarrollando, se olvidan de que el ministerio comenzó para glorificar a Dios y comienzan a enfocarse en glorificarse a ellos como hombres. Y terminan siendo falsos maestros, falsos personas que tratan de controlar a los individuos para ganancia personal, porque olvidan que ya Dios lo había advertido y olvidan de cuidar su corazón y su vida. Así que, hermanos, en esta mañana yo he titulado el mensaje El ministerio eficaz. Porque, hermanos, cuando hablamos de la palabra eficaz es algo que va más allá de un resultado. Es la aplicación de que nosotros hemos sido fieles al nosotros cumplir con el ministerio de lo que Dios nos ha encomendado y que los resultados han sido conforme a lo que ya Dios ha planificado. Escucha claramente lo que estoy diciéndote. El resultado no es de los otros, los hombres. Pablo dijo, yo regué, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
El resultado nunca está basado en el hombre. Dios nunca ha prometido bendecir al hombre, pero Dios sí ha prometido bendecir su palabra. Y cuando el hombre se desvía del libro que Dios nos ha dado y que ha prometido bendecir, pensando que Él es el centro de bendición, está robando la gloria a Dios. Y hermano, lo que le espera es un desastre. Dios no va a compartir su gloria. Él es el único merecedor de ella. Él es el único digno. Él es el centro de ello. Así que en esta mañana, hermanos, la idea principal del texto que leímos es la siguiente: el ministerio eficaz está caracterizado o se caracteriza por imitar el ejemplo de Cristo perdón, al obedecer la voluntad revelada de Dios a fin de cumplir con la misión que le ha sido encargada. La misión no la escogió él, la misión la da Dios. Así que vamos a mirar, hermanos, las características que definen el ministerio eficaz. Y yo le pido, hermano, que usted, a la luz de la palabra, evalúe su vida y nos ayude a nosotros como líderes espirituales a mantenernos fiel a lo que Dios nos ha encomendado. Vamos a mirar qué es lo que dice el verso 1. Dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente. Es interesante, hermanos, que él le dice, hay un encargo que es solemne. El ministerio eficaz se caracteriza en primer lugar por la solemnidad que existe en el ministerio. Ahora, cuando usted piensa en la palabra solemne, hermanos, lo que significa es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hermano, cuando usted entra, el término lo que está ilustrando, y de hecho, déjeme hacer un paréntesis, porque la palabra solemne no se encuentra en el griego, está implícita en la palabra que utiliza para encargo. Yo te estoy encargando. Y esa palabra encargo hermanos, es como cuando el sentido es cuando uno va a una corte y está frente a un juez. Y usted va a la corte y usted no puede presentarse y decir las cosas como usted quiera, o usted tener un relajo en la corte, o usted tiene que estar de una manera seria, de una manera clara. Usted está frente a la autoridad que está presente. Yo nunca me olvido, hermanos, joven aún, fui en un 25 de diciembre, un amigo personal se casaba por lo civil y me pidió que fuera para que fuéramos los testigos. Así que tuvimos que presentar las licencias. En aquel tiempo la licencia en mi país, la licencia de conducir, que nos manifestaba quiénes éramos, eran de ese papel que se puede doblar, de ese plástico que se puede doblar, no era dura. Y el muchacho se empezaban a destruir, se empezaban a salir los papeles, se empezaban a romper las esquinas. Y el juez la mira y le dice: ¿y qué es esto que tú me presentas? Y le dice: ¿usted no ve una licencia? Hermano, ¿para qué fue eso? El juez le dijo: yo no te meto preso hoy porque es 25 de diciembre. Tú estás faltando el respeto a la solemnidad que necesita existir en esta corte, y a mí como la autoridad y juez. Tengo ahora mismo la ley, tengo la autoridad para ponerte preso, porque está faltando el respeto ante quien estás y ante esta corte. Hermano, esa es la palabra que está utilizando aquí. Nosotros estamos ante la presencia de Dios, y el cargo que Dios está haciendo a través de Pablo al joven Timoteo es un cargo solemne, porque comienza con Dios y con la obra de Cristo. Y hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que tener respeto en nuestros días, es la persona de Dios y la obra de Cristo. Hermanos, nosotros no merecemos lo que hizo Cristo por nosotros, ni la reconciliación que Dios nos da a nosotros, y la libertad que Dios nos da a nosotros, y el perdón de pecado que Dios nos da a nosotros, y la vida que Dios nos regala a nosotros, salvo la obra de Cristo.
pero tomamos la persona de Dios, la santidad de Dios, el respeto que tenemos que tener por Dios, por su persona, de una manera ligera. Lo tomamos a la ligera. Y Dios está diciendo, esto no es un juego. Esto es algo serio. Esto es algo que hay que respetar. Esto es algo que tú tienes que tomar de una manera muy seria y que tú tienes que entender que hay que tener reverencia para la persona ante quien yo te estoy cargando o pasando el ministerio a que Él te ha llamado. Hermanos, déjenme decir algo más. Este encargo Dios no lo da a cualquier persona. Dios escoge, de la manera que nos escoge para salvación, nos escoge para servicio. El cargo pastoral, Dios lo define y pone unos requisitos explícitos en la Escritura. Es que los pastores no son pecadores, todos somos tan pecadores o más pecadores que usted. No hay uno de nosotros que no haya pecado, porque somos pecadores, salvo la gracia de Cristo. Si estamos parados aquí es por la gracia de Dios, no porque no tengamos la capacidad de hacer lo que cualquier persona haya hecho. Solo la gracia de Dios. Y es algo que nosotros no podemos tomar a la ligera. Y nos dice a nosotros que Él ha de juzgar. Quien nos juzga últimamente es el amo, el Señor, el Dios de dioses y el Señor de señores. Déjenme explicar algo más. La metáfora, aunque no está explícita, implícita en este párrafo es la metáfora de un mayordomo. Y voy a explicar por qué. Antes, la mayordomía usted la encuentra en el Nuevo Testamento, a través completo del Nuevo Testamento. Y nosotros pensamos, cuando pensamos en la palabra mayordomía, ya van a hablar de dinero. Hermano, es mucho más allá que dinero. La mayordomía bíblica, hermanos, es dar cuentas a aquel que tiene la autoridad porque es el dueño de lo que se le encomienda. Los pastores no son dueños de la iglesia. Por lo tanto, no pueden enseñorearse de ella, ni de sus miembros. Los pastores somos mayordomos, porque el que compró la iglesia con sangre fue Cristo Jesús. No fuimos nosotros. Y nosotros tenemos que entender esto, y usted tiene que entender eso. No están para enseñorearse, están para dirigir conforme a las medidas que Él establece en el libro que Él revela. Esa figura o esa metáfora de mayordomía está a través de toda la Escritura. Usted la va a encontrar en el Antiguo Testamento, usted la va a encontrar en los profetas, usted la va a encontrar en el Pentateuco, en los profetas, en la ley. Usted la va a encontrar, hermanos, en el Nuevo Testamento, en las parábolas. Pablo la utiliza en el capítulo 4 o 5 de Primera de Corintios. En el capítulo 9 la repite, y usted ahora la encuentra aquí. Y él lo que está diciendo es: yo te voy a encargar frente a aquel que es el dueño, el que tiene la autoridad final sobre la iglesia. Y estas son las órdenes que te estoy dando. Es como tú vas a descargar esa función de una persona que está puesta encargada, pero que entiende que en un momento dado va a tener que rendir cuentas al dueño de lo que hace, porque no le pertenece. ¿Me está usted siguiendo, hermanos? Es sumamente importante que usted tenga claro eso. Porque si usted no tiene claro que el pastor tiene que dar cuenta a Dios, quien es el dueño de la iglesia, usted va a malinterpretar muchas de las acciones pastorales y las decisiones pastorales que tienen que tomar o que tenemos que tomar. Nosotros tenemos que dar cuenta, y habla de un juicio. Ahora, yo no voy a huirle, como decía el pastor ayer cuando lo llamé, a la atención del texto. Porque cuando nosotros pensamos en juicio, y en la palabra juicio, siempre pensamos en ¿qué? En el contexto de condenación. Pero aquí no está hablando de condenación.
Si tú miras el texto, está hablándole a creyentes. Los creyentes no somos condenados, hay libertad en Cristo Jesús. Hemos sido lavados, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. El juicio lo pagó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, la condenación del juicio. Así de que está hablándonos, hermanos, de correr la carrera que tenemos por delante. Pablo dice en Primera de Corintios, el capítulo 5, no todos los que corren en el estadio llevan el premio, llevan el galardón, y después te dice, corre de tal manera que lo alcances. Cuando tú vas a una competencia deportiva y vas a correr una carrera, ¿cuántos van a ganar? ¿Cuántos van a lograr ser el primero? Uno. ¿Y qué va a recibir? Una corona, una medalla olímpica, así que las Olimpiadas, y todo el mundo lucha porque por la medalla de oro, y el que llegó segundo tiene una de plata, y al tercero le dan una de bronce, y otros dicen, bueno, por lo menos logré llegar a las Olimpiadas. Está hablando, hermanos, de recompensa, está hablando de un galardón. El galardón mayor de un pastor es ver la obra de Cristo en ti, ver que Cristo fue formado en tu vida. Ese es el gozo mayor de un pastor. No debe de ser, hermano, en que tenga un edificio que tiene 150,000 personas, 40,000 personas, 30,000 personas, o que me paré en un estadio y porque ya llegué, ya, hermano, la fila es larga porque yo llegué y mi nombre es grande. El gozo de un pastor debe ser, hermano, ver vidas transformadas y cambiadas por la obra del Espíritu Santo en ustedes. Ese debe ser la recompensa de nosotros. Hermano, el galardón es Cristo, comienza con Él, y Él nos está cargando frente a su persona de una manera solemne a que nosotros hagamos algo específico. No lo que queremos, no es de nosotros para decidir lo que se va a hacer, es de Él. Y Él lo dice, que Él específicamente establece lo que hay que hacer. Así que, hermanos, nos dice a nosotros que por la obra de Cristo, por la seriedad que existe en Él, por cuanto nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que sucede en la iglesia de Dios que le pertenece a Él y no es de nosotros, entonces tenemos que hacer algunas cosas. Y lo próximo que nos da, en el segundo lugar, es entonces las demandas del servicio. Así que primero se caracteriza por causa de la solemnidad, es frente a Dios, es a Dios a quien sirve, es el Dios de Dios el que tiene la autoridad final, es al dueño de la iglesia a quien está sirviendo. Pero ahora se caracteriza por lo que Él demanda, por lo que Él está pidiendo a los pastores que hagan para con la iglesia o dentro de la iglesia. Y nota que el capítulo, versículo 2, nos da 5 imperativos, 5 verbos que son mandatos. El primero dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta. Hay 5 palabras que utilizó, 5 verbos, 5 imperativos que son las demandas que Dios pone sobre sus pastores. Te dice predica. Es interesante cuando las personas dicen y a veces utilizan la palabra voy a predicar, piensan en evangelizar. Hay 2 palabras. Evangelizar es evangelizo. Pero hay otra palabra que es lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Es la palabra keruso. Es cuando tú tomas la verdad doctrinal de la palabra, la transmites al pueblo de Dios de una forma que se pueda entender. ¿A fin de qué? A fin de que el pueblo de Dios responda a lo que Dios está diciendo. Pero nota que te dice predica la palabra. No es que prediques tus ideas, no es lo que prediques lo que tú quieras predicar. Tú vas a predicar lo que Dios dice acerca de Él y lo que Dios dice que cómo nosotros debemos que relacionarnos con Él. Está hablando, hermano, de la manera en que nosotros vamos a crecer en santidad, vamos a crecer en carácter,
Vamos a desarrollar y a crecer en nuestra relación del Señor Jesucristo. Vamos a crecer en el área de entender que el ministerio, lo que hemos recibido de Dios, la gracia, que es el evangelio de salvación, hermanos, la recibimos para salvación y ahora necesitamos vivirla, extenderla a otros en la medida que nos relacionamos unos con otros. Predica lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, por la gracia de Dios, en esta iglesia se practica predicación expositiva. Hermano, la predicación expositiva a muchos pastores no les gusta practicarla. ¿Sabe por qué? Porque es trabajosa. Tú tienes que meterte al texto y estudiarlo. Tú tienes que buscar la idea central. Y a veces lo que tú quieres decir no es lo que Dios está diciendo. Y entonces, cuando es acerca de mí, yo digo lo que yo quiero decir. Pero cuando es acerca de Él, yo voy a decir lo que Él dice, porque no es mi mensaje, es su mensaje. Y a quien Dios promete bendecir y usar para transformar, no es lo que yo tenga y la idea que yo tenga, es lo que Él dice en la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar como primer pilar fundamentados en la palabra de Dios. Y el evangelio de gracia es lo que nos ayuda a nosotros a crecer para poder transmitir gracia. Y tenemos que vivirlo. Ahorita habla de evangelizar. Es una de las funciones. Pero hermano, no la trae aquí como un deber. Ese es un deber para todos los creyentes. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que decirle a Dios lo maravillas que Dios ha hecho por ti. Pero cuando dice queruso, eso no es para todo el mundo, es para aquellos a quien Él escoge. ¿Me estás siguiendo? ¿Puedes entender la diferencia? Todos somos llamados a evangelizar. Y cuando Dios en el versículo 5 comienza a mirar las cosas que Él tiene que hacer a nivel personal, dice: es obra de evangelista. Porque tú también eres hijo de Dios y tienes una responsabilidad de transmitir el evangelio del Señor Jesucristo. Pero cuando está hablándole para con la iglesia, le dice: predica, pero no predique lo que tú quieres. Predica la palabra de Dios. Es interesante, en el capítulo 2, Pablo le dice a él, en el versículo 15, ya lo leí, pero decía: procura con diligencia, anota la palabra, diligentemente, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermano, no es lo que Él quiere, es lo que Dios dice. Después que le dice predica, nota que le dice lo siguiente: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es esa palabra insistir? ¿Qué quiere decir? Hermanos, es nosotros llamar a las personas consistentemente a hacer algo, a prepararse para algo. Es, hermanos, cuando es conveniente y cuando es inconveniente. Es ir y presentarse a la persona y decir: hermano, ¿has considerado estas cosas? Ah, no, pastor. Pero pastor, usted me habló de eso la semana pasada. ¿Por qué tú estás volviendo el día de hoy a volverme a decir lo que ya me dijiste la semana pasada? Porque Dios me manda a insistir. Porque lo que tú quieres hacer no es conforme a lo que Dios quiere que tú hagas. Y pensamos que es que quieren controlar nuestras vidas. No voy donde el pastor porque el pastor lo que quiere es controlarme. El pastor no quiere controlarte, el pastor quiere que tú vivas conforme a lo que Dios tiene para ti. ¿Me estás siguiendo? ¿Estoy explicándome claramente? ¿Te está hablando Dios? Dile: Señor, háblame. No me gusta, pero háblame. Y no nos gusta porque va contrario al grano de nuestra madera. Es completamente diferente a la filosofía que el mundo nos dice. Y por eso hay tanta falta de respeto para con la autoridad. Los hijos no quieren someterse a los padres. Y el padre le insiste que no puede, que no debe ser así. Pero no quiero hacerlo así. Usted no entiende, papá, que ya tú no sabes. Es interesante. Los niños saben pensando que papi lo sabe todo, ¿verdad que sí? Veo a un niño y te dice: mi papá me lo dijo, él lo sabe todo. Llegan a adolescencia para decirle: papi, tú no sabes nada. Porque cuando crecen,
creen que ellos son los que saben, y es que, papi, tú estás viejo, las cosas cambiaron, tú no sabes nada. Para llegar a ser padre y decir, los muchachos no saben nada. Enterarte que verdaderamente la experiencia te enseñó lo que necesitabas enseñar. Pues eso pasa con la vida cristiana. Es justo así. El pastor no te está llamando o insistiendo porque quiera controlarte, es para ayudarte. Es porque tiene que dar cuenta de tu vida al Señor. Y Él quiere, hermano, que tú vivas una vida que agrade a Dios. Y dice, insiste, cuando es conveniente para ti, cuando es inconveniente. Y es interesante porque después hace tres versículos, tres imperativos, tres verbos que no están calificados. Le dice, redarguye, reprende y exhorta. Corrido. Ahora, ¿qué es redarguir? Redarguir, hermanos, es mostrar lo que está mal con el fin de traer convicción al individuo. Yo te estoy mostrando con la palabra de Dios que lo que tú estás haciendo está mal. Reprender es de hacerte, dice, es que me quiere hacer sentir culpable. No, Él no te quiere hacer sentir culpable. Él quiere que tú entiendas que estás mal. Y no es buscando control. La palabra reprender, hermanos, es lo opuesto a lo que en inglés llaman sugarcoating. ¿Sabe lo que es sugarcoating? Hacer sonar las cosas lindas. Hermano, tú no puedes estar haciendo sonar las cosas lindas. Tú tienes que asegurarte que la gente te entiende. Y a veces eso implica que tú no puedes sugarcoat it. No puedes ponerle dulce. No puedes endulzar lo que es amargo. Es como el Señor le preguntó a Job, ¿hay sabor en la clara del huevo? Hermano, hay cosas que no son fáciles. Créame esto, escúchenme con cuidado lo que voy a decir. Hermano, estoy hablándole hoy a ustedes con todo el amor que puedo. Por favor, entiéndame, hermano, le estoy hablando con todo el amor que puedo. Pero alguien tiene que enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Y yo sé que el pastor lo hace con gusto y es fiel. Pero hermano, no es fácil tener que redarguir y tener que corregir y tener que insistir y tener que reprender. El que crea que el pastor está disfrutando tener que hacer las preguntas difíciles, no entiende el ministerio. No entiende el ministerio. El que cree, hermano, que el pastor está disfrutando esa parte del ministerio, no entiende lo que es el ministerio. No entiende lo que es ser un pastor. Si hay algo que es difícil, es hacer las preguntas difíciles. Si hay algo que es difícil, hermanos, es corregir a alguien cuando está haciendo algo mal. Es reprender, es redarguir. Es difícil, pero es parte del ministerio pastoral. Ojalá todo el ministerio fuera ir y evangelizar y ver a la gente venir a Cristo y ver vidas cambiadas y transformadas. ¿Sabe qué es lo que sucede, hermano? Que nosotros, en nuestra naturaleza caída, y voy a hacer una palabra y note que dije bien grande, nosotros somos, hermano, y voy a usar una palabra que usamos en mi país, yo espero que no sea ofensiva para ustedes, pero somos cabezones. Somos testarudos. Tenemos la cabeza dura. Y se nos dice, y ahí vamos corriendo. Es como decirle, ve y hazlo. Usted es padre. Los que han sido padres entienden lo que estoy diciendo. Pues hermano, la iglesia es como si fuera una casa, un poco más grande. Y el pastor es como si usted fuera un papá. Después ya yo estoy viejo para tener un papá. Tenemos un Padre celestial. Y Él escogió a ese pastor para ayudarte, no para controlarte. ¿Me está siguiendo? Están callados, hermano. O están aburridos, están callados, no les gusta. Una de las tres. Yo estaba leyendo ese texto y estaba revisando algunas notas y buscando, después de que uno escribe el texto y escribe el mensaje, por lo general tiene la costumbre de leer otros comentarios. Escuche lo que estoy diciendo, a ver si hay algo que ellos vieron que usted no vio. Uno no lee el comentario para decir lo que dijo John MacArthur. John MacArthur predicó a su iglesia cuando estaba vivo para la iglesia que Dios le dio en California.
Y él le predicó a su iglesia porque esa era la necesidad de su iglesia. Pero John MacArthur no es el pastor de eclesía. Así que, hermano, y vamos a hablar de eso. Puede usar cualquier otro pastor el día de hoy, el que usted quiera utilizar, el que usted siga en la escritura. Ese pastor es pastor de una iglesia y Dios le da un mensaje para esa iglesia. Y gloria al Señor que su insight él lo pone en un libro y él lo pone como un comentario y usted lo lee. Pero, hermano, eso solo dio Dios para su iglesia. Y Dios va a utilizar al pastor que Dios nos ha dado para que le hable a Eclesía, que es el pastor de esta iglesia. Y Dios no le va a pedir cuentas al que escribió y le predicó a otra iglesia por la iglesia de Eclesía. Dios le va a pedir cuenta por la iglesia de Eclesía y lo que se enseñó aquí al pastor Moisés, al pastor Leo, al pastor Julio y a mí que estamos aquí, donde Dios nos puso. Mientras yo fui pastor en tabernáculo en Carolina del Sur por 22 años, Dios me pedirá cuenta por esos 22 años. Yo salí de ahí y ahí, hermano, ya yo no tengo que dar cuenta por esa iglesia que le dé Jeremías y que le dé Ariel. Son los pastores de esa iglesia el día de hoy. ¿Me está usted siguiendo? Así que, hermanos, la escritura nos está diciendo que nosotros tenemos que hacerlo. Pero yo leyendo de Bryan Chapell, es interesante que él escribe lo siguiente de ese texto. Dice: el pastor que disfruta reprender, redarguir, amonestar, insistir y que está disfrutando mientras lo haces, no es apto para ser pastor. Y yo digo amén. Dice: pero el pastor que se niegue a hacerlo, y es la palabra que él utiliza, es un flojo. Le tiene miedo a la gente. Y nosotros no podemos temerle a la gente. A quien tenemos que temerle, porque es un cargo solemne, es a Dios. ¿Me está siguiendo? Así que, hermano, nos habla a nosotros de la responsabilidad que tenemos para la iglesia. Y para que nosotros no se nos olvidara, Pablo, el escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 7, dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora te dice por qué. Te dice: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Cuántas veces el pastor Moisés se quejó del pueblo que Dios le dio ante Dios? Yo, ¿por qué me he puesto todo este cuerpo y la carga que tengo por este cuerpo? Y dice: pues déjame matar. No, Señor, no los mates, por favor. Porque su corazón pastoral podía ver, hermano, cómo eran testarudos, cómo eran, hermanos, cabezones, cómo eran duros de corazón, cómo eran duros de servir. Y él les decía y ellos hacían lo que querían hacer. Pero cuando Dios decía: ok, yo los voy a quitar. No, Señor, vamos a tener paciencia, Señor. Perdóname. Es que yo vengo a descargarme contigo porque no tengo con quién más descargarme. No sé si me está usted siguiendo. Y Dios nos dice que nosotros escuchemos lo que ellos tienen que decirnos. Porque lo hacen porque tienen que dar cuenta. Y yo te voy a preguntar a ti: ¿cuánto respetas el consejo pastoral para tu vida? Si es que lo pides. Porque la mayoría de nosotros tomamos decisiones y nunca vamos al pastor a pedirle qué piensa. Hermano, es difícil. Es que Dios no tiene que decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Es cierto. Pero Dios lo ha puesto ahí. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, vas a buscar su consejo. Vas a buscar que él piensa. El pastor no está, mire, créame, hermano, yo doy gracias a Dios que Moisés no está para controlar a nadie. Yo he llamado al pastor Moisés y le digo: pastor, tengo tal promesa. Tu ministerio primero es tu esposa. Pastor, no puedo llegar al culto hoy. Atienda a su esposa, eso es primero para usted. Que yo dijera eso anteriormente. Déjala enferma en la cama, ven, haz lo que tienes que hacer en la iglesia y después regresa. No es así, hermanos. No es así. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que el pastor tiene que decir con la palabra de Dios y de la palabra de Dios, para ayudarnos a tener claridad de lo que Dios está diciéndonos a nosotros en su palabra. No es nueva revelación, no es control. Es que tienen que dar cuenta. Los pastores no están para controlarte. Ellos no disfrutan confrontarte.
Pero la pregunta que te hago para aplicación es: ¿cuánto respetas tú el consejo pastoral si es que lo buscas? Yo agradezco porque aquí hay hermanos que buscan consejo pastoral y ellos saben quiénes son, pero hay muchos que no se preocupan de saber qué es lo que, por lo menos si hay algo que estoy haciendo que está mal en la escritura, no desviarme de esa manera. Número 3, ¿cuál es el tercer punto? Mira lo que dice: pero tú sé sobrio en todas las cosas. Sufre, perdón, porque se me brincó un parte del punto. No, mentira, comienza en el verso 2. Dice, amonesta y exhorta, pero después dice, con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Qué interesante lo que habla de aquí. Y esto nos lleva a nosotros a la tercera característica. El ministerio eficaz se caracteriza por la actitud que tiene que estar pastoreando al cumplir su ministerio. ¿Qué actitud tiene el pastor? ¿Es la actitud de controlar, de manipular? ¿O es la actitud de ayudarte a agradar a Dios en lo que tú haces? ¿Me está siguiendo? Hermanos, y aquí nos habla que tenemos que aprender a hacerlo de una manera paciente, con mucha paciencia e instrucción. Escúchame, hermanos, yo quisiera poder decirle a alguien: haz esto, y que la persona entienda la primera vez y eso inmediatamente cambie su vida para que lo comience a practicar. ¿No le gustaría a usted eso como padre? Tener el hijo perfecto. Si usted le dice: mi hijo, no haga eso. Papi, ¿por qué? Por esto y esto. Ay, papi, gracias que me lo enseñaste, que tú sabes, tienes la experiencia, yo me someto, yo obedezco en todo, y usted tiene el hijo modelo. Pero usted sabe que nuestros hijos no son así. Usted sabe que usted dice la cosa y usted es como decirle: ve y hazla, corre para que la hagas. No mires para allá, inmediatamente para allá que se voltea a mirar. ¿Quién tiene hijos así? No tiene que levantar su mano, hermano. Usted sabe que no. Todos tenemos. Y nosotros fuimos esos hijos. Y nosotros somos esos creyentes. Y nosotros somos ese tipo de personas. Porque es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Pero Dios dice: pastor, sé paciente. Yo estoy trabajando. Cuando yo creo que yo he hablado de esto anteriormente, o lo he usado. Cuando mi hijo era chiquito, era pequeño, había un corito que me gustaba mucho. He's still working on me to make me what I ought to be. Él continúa trabajando para mí, en mí, para hacerme lo que yo debo ser. Él tomó 6 días para hacer el sol, la luna, las estrellas, los planetas, todas las cosas. Pero pienso en mí, que Él continúa trabajando. ¿Cuán grande debo ser yo para Dios que continúa trabajando en mí? Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. ¿Sabe cómo se llama eso? Santificación, crecimiento en gracia, conformarnos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para eso necesitamos ejercitar el don espiritual dentro de la iglesia. Y para eso, conforme a Efesios, el capítulo 4, nos dice que Jesús, Dios, hombre, estableció a unos primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas y luego pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Él, hermano, dio unos dones, porque está hablando de dones ahí. Así que el pastorado es un regalo, es un don que no está en mí. Dios lo pone en mí. Dios lo pone en mí. Y me da unas características. Las características ahí, está perfecto. Y tú puedes anhelarlo. Pero si Dios no te lo da, no lo busques, no trates de practicarlo. Los pastores son un regalo que Dios hace. Es un regalo, es un don, para que crezcamos en gracia.
Y sabe la bendición, hermanos, que yo estoy aprendiendo aquí, que yo tengo pastores. Yo tengo pastores. Créame que Moisés me llama y nos hemos reunido y hace las preguntas difíciles. Y nosotros tenemos la libertad de hacerle las preguntas difíciles a él. Porque él está sometido a los otros 3 pastores de la manera que nos sometemos unos a otros. Y eso es la bendición de la pluralidad de ancianos. Por eso es que Dios dijo, establece ancianos para que haya protección. Porque cuando no hay ancianos, no hay protección y a veces nos envanecemos, crecemos, nuestro espíritu se ensalza, vemos éxito a los ojos humanos, medimos cómo mide el mundo y entonces, hermanos, nos apartamos de la verdad y de la palabra de Dios. Yo le aseguro que muchos de los que el día de hoy están predicando un evangelio diferente y han apostatado no comenzaron ahí. Algunos sí. Tú tienes un montón de ladrones del templo que lo miraron como una manera de enriquecerse y de buscar plata y hermano, dice que tenemos que tener paciencia. Pero dice algo más. Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teciendo comezón de oídos, conforme a los propósitos deseos. ¿Cuáles son los deseos del hombre en los postreros días? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, amadores de dinero, amadores de los deleites más que de Dios. Hombres que conforme a su amor, a lo que ellos aman, a lo que ellos quieren, dice aquí, acumulan para sí maestros y apartan sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas. Hermanos, ¿saben lo que es esto? Personas que prefieren oír a este hombre que está siempre así, siempre frega como así, y le dice a la gente lo que quiere oír. Yo tengo la iglesia más grande de todos los Estados Unidos. Está en Houston. ¿Saben de quién hablo, verdad? No tengo que decir quién es. No tengo que mencionarlo con nombre. Hermano, ahí no se predica el evangelio. Ahí se predica lo que la gente quiere oír. Y la gente, teniendo comezón de oídos, buscan, hermano, es como si tuvieran esa picor en ellos. Le da una piquiña porque Moisés no dijo lo que yo quería oír. Y me da la piquiña de irme a buscar en la web, en las redes sociales, hasta que yo encuentro el pastor que dijo lo que yo quería que dijera, aunque después me pida dinero para comprarse un jet nuevo. ¿Por qué? Porque, ese sí sabe la palabra de Dios. Hermano, ese pastor no fue llamado a pastorear la eclesía. Y no es fiel siguiendo el texto de la palabra de Dios. Renglón tras renglón, línea sobre línea. ¿Para qué? Para ayudarte y conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios te trajo aquí y tú te comprometiste y te hiciste miembro de aquí. Y nosotros tenemos que dar cuenta por tu alma a aquel que es el dueño y que te salvó y te compró. Así que, hermano, ahí se conoce por su paciencia, pero se conoce por su diligencia. Es diligente y no le huye, hermano, a enseñar lo que haya que enseñar. Pablo, hermano, era diligente. Y cuando Pablo encontraba, hermano, un problema en una iglesia, se sentaba y escribía una epístola y combatía el gnosticismo, combatía el legalismo, combatía lo que tuviese que combatir, porque era la responsabilidad que él tenía ante Dios. Él dice en Corintios, y sobre lo que mí se agolpa el peso por la iglesia. Dios había puesto esa carga. Y en Romanos él dice, a sabio y a no sabio, a griego y a no griego, soy deudor. En cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio a ustedes también que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe está escrito, y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto hacía a Pablo ser el hombre que él era.
la convicción, la carga que él tenía por el llamado, hermano, la carga que él tenía para los hombres y la convicción de que lo único que transforma la vida del hombre es la gracia que encontramos en la cruz de Jesucristo, mi amigo y mi hermano. Es el evangelio de Dios lo que transforma la vida. Y es interesante porque Dios nos llama a esto. Y es por eso que Dios le dice a Pablo, que Pablo le dice a Timoteo, y yo voy a terminar ya pronto. Me queda nada más que un punto. Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 2, hay algo que tienes que entender. Lo que tú aprendiste de mí, ante muchos testigos, esto enseña a hombres capaces también, fieles, que sean capaces también de enseñar a otros. Tiene que haber una secuencia, tiene que haber una enseñanza. Tú eres alumno para después ser practicante, para después poder ser maestro. Y después le dice, hay 4 factores o 4 individuos que si tú observas, tú vas a aprender mucho de ellos. Y le da, hermanos, en los primeros 7 versículos, léelo, 2 Timoteo capítulo 2, le dice, mira al maestro. Lo que aprendiste, esto enseña. Eso es un maestro. ¿Cómo son los maestros? Los maestros son sistemáticos. Ellos van primero y ponen una fundación, ponen un fundamento antes de construir sobre ese fundamento. Hermanos, ellos no van a enseñar multiplicación hasta que el niño sabe contar, sabe los números, sabe contar y sabe sumar. Si tú no sabes los números, no vas a aprender a contar. Y si no sabes contar, no vas a aprender a sumar. Y si no aprendes a sumar, no vas a poder aprender a multiplicar. Es renglón tras renglón, línea sobre línea, como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá. El maestro no solamente es sistemático, el maestro también es una persona que utiliza toda oportunidad para enseñar. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da en el día para enseñar una lección? Dice, mira al maestro y aprende de él. Le dice, mira al atleta y aprende de él. ¿Cómo es el atleta? Hermano, se levanta temprano en la mañana, tiene una dieta rigurosa. Hoy está lloviendo, hoy no hago ejercicio. No, hermano, se va con lluvia a correr. Estoy entrenando, no puedo ir, tengo que acostarme a la hora que tengo que acostarme. Tiene una disciplina en su vida. El pastor tiene que aprender a ser disciplinado. Le dice, mira al soldado. Ninguno que es soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que es por soldado. ¿Por qué, hermanos? Porque el soldado tiene que estar listo 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 días al mes, 365 días del año. El soldado tiene que estar preparado todo el tiempo y el pastor tiene que estar preparado todo el tiempo. Cuando nos enredamos en las cosas de la vida, no estamos preparados porque algo está tomando la atención. Y le dice, y mira al agricultor. ¿Cómo es el agricultor, hermano? El agricultor es consistente. Se levanta por la si está bregando con ganado, se levanta toda la mañana porque las vacas tienen que ser ordeñadas 2 veces al día, aunque yo esté enfermo o no esté enfermo, aunque yo esté cansado o no esté cansado, aunque yo esté lloviendo o no esté lloviendo, aunque hoy esté frío y no haga calor y hoy haga calor. Hermano, tiene que tener una consistencia. Tiene que haber, hermanos, pero también tiene que ser paciente. Siembra hoy y cosecha mañana. Sabe cuándo tiene que abonar y sabe cuándo tiene que regar. Dios no está diciendo aprende a abonar cuando es el tiempo de abonar, aprende a regar cuando es el tiempo de regar, aprende a sembrar cuando es el tiempo de sembrar y aprende a cosechar cuando es el tiempo de cosechar. Y el agricultor, cuando siembra hoy, cosecha mañana. Escucha lo que te voy a decir. Como pastor, te lo digo con amor. Pastor, yo sembré y hoy cosecho lo que no me gusta. Créeme, hermano, que tú siempre, en la ley de la cosecha, siembras y cosechas más de lo que siembras, cosechas más tarde de lo que siembras y cosechas según lo que siembras. Pues si hoy
yo no me gusta el fruto de lo que sembré ayer, si mañana quiero cosechar el fruto de lo que quiero cosechar, tengo que comenzar a sembrar hoy. Así que nunca es tarde para sembrar la semilla que es correcta. Pero escucha esto: el mismo tiempo que tomó para cosechar la semilla mala, va a tomar para cosechar la semilla buena. Sembramos hoy, empezamos a hacer las cosas bien hoy. ¿Por qué no responde? Porque toma tiempo. Toma tiempo. Así que número 3 nos habla a nosotros de la actitud. Hay que ser paciente. Hay que ser, hermanos, ¿cómo se dice? Hay que ser dedicados, disciplinados, educados, hermanos. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener consistencia, tenemos que tener disciplina, tenemos que hacerlo a tiempo, fuera de tiempo, cuando me gusta, cuando no me gusta, cuando está lloviendo, cuando no está lloviendo. Hay que hacerlo. Y hermano, eso es un ministerio eficaz. La pregunta que te voy a hacer es ahora a ti que has sido llamado al ministerio. Dice, yo quiero o anhelo el obispado, yo quisiera ser un pastor. La primera pregunta que te hago es, ¿le has comunicado esto a tus pastores? ¿Le has comunicado esto a tu esposa? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cumples con los requisitos de 1 Timoteo? Haz una evaluación de tu vida. ¿Estás siendo fiel en el ministerio que Dios te ha dado el día de hoy? El pastor Moisés, algo que él utiliza y que me ha gustado aprender de él, es que él dice, los pastores son pastores antes de que sean afirmados por la iglesia como pastores. Escucha lo que estoy diciendo. Tiene mucha sabiduría. Eclesía va a seguir creciendo si el Señor quiere que siga creciendo. Y vamos a necesitar más pastores. Nosotros no tenemos que ir a mirar a otra persona que no entiende la filosofía, que no entiende el ministerio, que no ha sido entrenado por Eclesía para servir entre nosotros. Y si el Señor quiere un pastor el año que viene, déjeme decirle algo, posiblemente el 99% de la probabilidad es que ese pastor ya está siendo pastor en medio de ustedes. Y cuando vengamos dice, wow, y yo no lo había visto. Es una afirmación porque Dios ha llamado a esa persona a servir entre nosotros. Amén. ¿Me seguiste? Así que, hermanos, es importante que entendamos el ministerio eficaz. Mi tiempo casi se acaba y quiero respetarlo, pero me queda un punto y lo voy a predicar. El ministerio eficaz se caracteriza por la solemnidad. El ministerio eficaz se caracteriza por las demandas que tiene el ministerio. El ministerio eficaz se caracteriza por la actitud que tiene el que cumple el ministerio. Pero lo dice en el versículo 5 al 8, mira lo que dice, pero tú, ahora comienza, que hay un cambio. Ahora no está diciendo lo que vas a hacer, ahora está hablando acerca de él. Y dice, tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El ministerio pastoral se caracteriza por el carácter de aquel que está recibiendo el cargo, de aquel que es llamado, de aquel que es Dios ha tocado. Es interesante que Pablo en el capítulo 1 del libro de Tito, otra de las epístolas pastorales, el versículo 7 le dice que el obispo tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. Ahí está la figura de la mayordomía. Esa palabra es oikonomos, se traduce mayordomo. Es decir, no es de él, es de Dios. Y el mayordomo era escogido para que cumpliera las funciones que el dueño le daba. Pero hermanos, cuando el dueño salía, algún día regresaba, iba a pedir cuentas de lo que él había hecho. Si había sido fiel cuidando o no había sido fiel cuidando. Si había sido fiel haciéndolo y cumpliendo con las funciones. ¿Y sabe lo que dice la Escritura?
que cuando eran recompensados conforme no a su capacidad, no a lo que se le encomendó, sino conforme a su fidelidad en desempeñar lo que se le había pedido que desempeñaran. Dios conoce las capacidades mías. Dios conoce las capacidades de Moisés y de Julio y de Leo y de todo el mundo que Él llama al ministerio. Y Él no me va a pedir a mí cuenta por las capacidades que le ha dado a Moisés. Él me va a pedir cuenta por las capacidades y las responsabilidades que Él ha puesto sobre mí. Y si yo he sido fiel, mi galardón es Él. Y mi gozo es Él. Menos la fidelidad al cuidar el testimonio y el carácter. Y aquí vemos que le dice que sea sobrio, que aprenda a tener dominio propio y sus emociones. Hermano, la capacidad de ellos a estar dispuestos a sufrir por el ministerio, a llorar, hermano, porque hay un hermano que él le ha amonestado y no quiere escuchar. Y tú lo ves llorando de noche, hermano, solito en la casa. Señor, pero obra. Señor, haz la obra. Y usted no lo ve, pero el Señor lo está viendo. El ministerio, hermano, a veces nos habla a nosotros a proclamar el evangelio, la obra de la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros, murió en la cruz para tomar mi lugar. El ministerio, hermano, tiene que ser cumplido. Esa palabra ministerio, diaconía, el servicio. Y el diácono, hermano, no es una persona sino un siervo. El pastor no es una persona para ser exaltada. Él es un siervo de Dios. Y su galardón no es el reconocimiento de los hombres. Su galardón es Cristo. Aquel día cuando Él diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estar en la presencia de Dios, no avergonzados, en el sentido de: no fui fiel a mi Dios. Poder mirar, hermano, y tener la cabeza en alta y decir: sí, hermano, yo he sido fiel a lo que Dios me ha encomendado. Qué privilegio, qué honor me ha dado Dios de servir a la iglesia de Él. Hermano, el tiempo se me va y se me fue y no tengo tiempo de expandir este punto. Pero Pablo dijo: yo peleé la buena batalla. Yo acabé la carrera. Yo guardé la fe. Hermano, no es como comience el pastorado en Eclesía, es como termine. Que cuando llegue aquel día, cuando yo tenga que cruzar el río, yo pueda cruzarlo con confianza, porque fui fiel a lo que Dios me encargó. En Puerto Rico, en Carolina del Sur y ahora aquí en Texas. Es un privilegio el que Dios me permita ser parte de los ancianos de esta comunidad. Es un privilegio servirle a ustedes. Es un privilegio, hermano, amarles y ayudarles y tomar tiempo para hacer lo que Dios nos ha pedido. Hermano, cuando yo concluyo siempre me gusta poner una presentación o unas frases que nos ayuden a captar o a recordar algunas cosas. Yo no las escribí, se las mandé a Joángel. Yo no sé si él tuvo la oportunidad de hacerlo, lo iba a tratar de hacer. Si lo hizo, lo hiciste, Joángel, o no. ¿Están puestas? No las puedo ver, hermano, pero yo quiero solamente leerle, porque esto es importante para que podamos recapitular. Hay 3 fundamentos que definen el ministerio. Y es, hermano, que cumplir con la función ministerial es más que servicio. Es un llamado, es un cargo que Dios está hecho a mi persona ante la presencia de Dios. Es solemne. El servicio del ministerio se está enfocado en mitigar las necesidades de los demás, no en mis necesidades personales. Padre, esposo, tú eres el pastor de tu casa. Enfócate en tu primer ministerio, que es tu hogar. El ministerio número 3 no debe esperar recompensa terrenal por cumplir su deber. Su galardón es Cristo. Pero en base a esos 3 fundamentos básicos que son esenciales para la obra ministerial, tenemos 4 verdades que nos ayudan a mantenernos enfocados. Y es que recordar que el ministerio es un privilegio, no es un derecho. Dios me escogió. Qué gran privilegio que predicar el evangelio. Recordar que el ministerio es para creyentes. Hay muchos falsos maestros. Cuidado a quien escuchas. Cuando tú ves a una persona que siempre está diciendo lo que tú quieres oír, la Escritura lo llama un falso maestro.
Cuando la Escritura ve que un individuo quiere comprarse un jet porque necesita llegar, ¿qué importancia tengo que tener yo para tener un jet? O tener que estar en el primera clase porque yo soy fulano de tal. Hermano, aprende a vivir humilde. Recuerda que el ministerio está determinado por el Señor a quien se sirve. Él es el que da las órdenes. Él es el que determina. Él es el que pone donde Él quiere ponerme. Y número 4, recordar que el ministerio no se fundamenta en poder, sino en sujeción. Estamos sujetados al Señor, a quien servimos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, mientras tratamos como pastores de servirles a ustedes en este gran privilegio que Él nos ha otorgado.